que estén acá, desde la Cámara Fedemetal de la ANDI y la Asociación Latinoamericana del Zinc de la TISA, hemos venido promoviendo dentro del Comité de Galvanizadores la promoción del uso del galvanizado en Colombia. A nosotros nos viene preocupando desde hace mucho tiempo que las mismas obras en acero, que también estamos promoviendo, como la conferencia que hemos anoche sobre los puentes metálicos, y ahora que tenemos la vivienda de interés prioritario en acero, que somos capaces de construir en mes y medio con sismoresistencia y duración, y todo el tema de los colegios, en el cual vamos a apoyar la iniciativa de la ministra de Educación de hacer 1.500 colegios. Construir en acero, si no se construye bien, puede ser incluso contraproducente. Nosotros no queremos que vuelva a pasar lo que sucedió con el Transmilenio de Bogotá, cuya primera etapa sí fue galvanizada y está intacta, y las etapas 2 y 3 a la Alcaldía de Bogotá se le metió en la cabeza que no había necesidad, que eso subía costos, y siendo que está a 2.600 metros, al cabo del año ya estaba oxidada en su gran mayoría. Eso es peor todavía cuando uno cambia de ciudad del país, de ciudades, y empieza a bajar de las alturas, donde va a ser peor. Entonces el galvanizado se nos ha vuelto una opción importante. Hemos hecho una campaña muy fuerte por todo el país, y hoy, gracias aquí a la generosidad de Cristian Sánchez y a la Asociación Latinoamericana del Zinc, a la TISA, tenemos la visita de él para que nos hable, para que nos dicte la conferencia de hoy. Cristian es ingeniero civil metalúrgico. Él es magíster en ciencias de la ingeniería, con mención en ciencia e ingeniería de los materiales, de la Universidad de Santiago de Chile. Tiene 15 años de experiencia en operaciones para la protección contra la corrosión. Hoy es profesor de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile y trabaja con la reconocida firma, casi una de los referentes en el sector nuestro, como es Bosch. Entonces, sin más preámbulos, Cristian, te dejo la palabra. Puedes hablar aquí o con el inalámbrico, como te quede más cómodo. Aquí está. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Está caluroso hoy, hay harto ruido ambientes, así que entre el ruido ambiente de fuera y el calor y la hora, yo los despierto cuando los vea durmiendo, ¿ya? ¿Ok? Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un ratito de galvanizado en caliente. Vamos a partir viendo cuál es el problema del galvanizado en caliente, para qué utilizamos el galvanizado en caliente, y vamos a ver algunas aplicaciones específicamente pensando en la actividad minera. Yo voy a comenzar haciéndoles una pregunta, la que está puesta en la pantalla. ¿Cuál es el mayor consumidor de acero en el mundo? China. ¿China? ¿Quién más vota por China? Por allá votaron por China. Lamentablemente, chicos, están equivocados. El mayor consumidor de acero en el mundo se llama corrosión. Aquí no les voy a hablar de corrosión. El tema de la corrosión es un tema bastante árido desde el punto de vista de la ciencia. Podemos estudiar mucha termodinámica, reacciones catódicas, reacciones anódicas, curvas de polarización y todas esas cosas que a los corrosionistas les gustan mucho. Pero para nosotros, el común de los mortales, la corrosión se puede ver que los productos de corrosión de hierro son bien característicos y son bien acusetes de que hay presencia de que una estructura se está corroyendo. Por ejemplo, aquí tenemos una
viga donde ya está perforada. Claramente, estas estructuras que están aquí ya no tienen la integridad estructural que tenían cuando fueron recién montadas o cuando fueron diseñadas. El problema aquí es la frase que está aquí abajo. El acero volverá a su estado original de oxidación. Nosotros encontramos al hierro, la naturaleza, en estado oxidado. El estado estable del hierro es un estado oxidado. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esos minerales de hierro, los tratamos en un proceso siderúrgico, los sacamos de su estabilidad. Por lo tanto, el material que nosotros fabriquemos va a tender a volver siempre a su estado original de oxidación. Eso es sí o sí. ¿Con qué velocidad lo hace? Depende de otras variables. Esta es la carátula de un estudio que hizo la NEIS, que es la Asociación de Ingenieros Corrosionistas, tiene sede en Estados Unidos y tiene un alcance mundial. La NEIS es la entidad referente que norma y que dicta capacitación en cuanto a temas de corrosión y además protección contra la corrosión. Este estudio indica que en Estados Unidos el costo directo de la corrosión fueron 276 billones de dólares, es decir, un 3,1% del Producto Interno Bruto. Eso es mucho dinero. Si consideramos, este mismo estudio considera que los costos directos podrían ser equivalentes a los costos indirectos, tenemos 552 billones de dólares o 6,2% del Producto Interno Bruto. Es mucho dinero que se pierde solamente en reemplazar estructuras porque están con corrosión. Este estudio es de 1998. Hoy día hay un artículo que lo escribió este señor que está aquí, que se llama Joshua Jackson. Ahí está la página, el link web donde está un estudio que se hizo en esta entidad y habla que este año el costo de la corrosión, basado en el análisis de 1998, ya alcanza a $1 trillón. Ahí empezaron los problemas de cuántos ceros tenía un trillón. O sea, ya teníamos ese tipo de problemas. Ahora que ya sabemos que tenemos un problema, están muy atrás, lo encuentro muy lejos. Me voy a acercar más. Entonces, ya que sabemos que tenemos un problema, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo nos protegemos? Tenemos literatura, tenemos normas que nos ayudan a protegernos contra el problema de la corrosión. Por ejemplo, está la norma ISO 11303, que me da una pauta para la selección de métodos de protección contra la corrosión atmosférica, que es la corrosión a la que están expuestas las estructuras cuando están en general expuestas al aire. ¿Usted se afirmaría de esa baranda, señor? No, ¿cierto? Es un problema de la corrosión. Este es el problema que puede generar la corrosión. Esto es una baranda en una instalación portuaria en Chile, donde esta baranda ya no cumple con su función inicial, que es un elemento de seguridad. Si alguien se afirma de esa baranda, se podrá accidentar porque está hay puntas filosas, quizás con qué otra cosa, hablemos de bacterias y cosas así, o bien la baranda no lo va a firmar y esto estaba a 40 metros de altura. Es un problema serio. Tenemos otras normas que nos indican
la ISO 14713, la ISO 12944, la chilena 3348, que toman lo que dice la norma ISO 9223 y me hace intrínsecamente, cuando yo quiero seleccionar un sistema de protección contra la corrosión, me hace dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo quiere que dure su estructura sin ningún mantenimiento? La segunda pregunta es: ¿dónde va a instalar su estructura? Y ahí viene la clasificación de corrosividad atmosférica de la norma ISO 9223, que la toman estas normas que dan recomendaciones, la ISO 14713, la 12944, la ISO 14713 habla de protección contra la corrosión con recubrimientos de zinc. La 12944 indica recomendaciones de protección contra la corrosión con pinturas. La clasificación de ambientes es la misma. Va desde un ambiente C1, que es un ambiente corrosivo muy bajo, donde si vemos algunos ejemplos típicos, zona seca o fría, ambiente atmosférico con una contaminación y tiempo de humedad muy bajos, desiertos y la zona central del Ártico Antártica. O sea, es bastante acotado el ambiente C1, donde tenemos una corrosividad baja. El ambiente C2 ya es más fácil encontrarlo. Zona temperada con ambiente atmosférico con contaminación baja. Ahí aparece un actor, el dióxido de azufre. Áreas rurales y pequeños pueblos, zona seca o fría, ambientes con breve tiempo de humedad, por ejemplo, desiertos o áreas subárticas. Apareció un actor, se llama dióxido de azufre y tiene relación con la actividad industrial. Cuando la corrosión es mayor, aparecen mayores concentraciones de dióxido de azufre y un tercer actor, que son los cloruros. Es decir, qué tan cerca estoy yo de la costa, de áreas costeras, donde hay cloruro de sodio. Ambientes más agresivos ya los podemos encontrar con zonas con contaminación alta o bien ya efecto sustancial de cloruros, áreas urbanas contaminadas o áreas industriales. Ya ambientes más agresivos del tipo C5, zonas temperadas subtropicales, ambientes atmosféricos con una contaminación muy alta y o efecto importante de cloruros. Y acá, la zona más agresiva, donde hay efecto fuerte de cloruro, áreas industriales y marinas con contacto ocasional de niebla marina, es decir, aquí ya hay contacto con agua de mar. ¿Para qué me sirve esto? Los recubrimientos de zinc se corroen a una velocidad que está en un rango acotado dependiendo de cada ambiente corrosivo, lo que es una ventaja para los que estamos diseñando protección contra la corrosión, que podemos proyectar durabilidad. Entonces, si nosotros vemos para cada uno de estos ambientes, esta tabla está en la norma ISO 12944, si yo tengo un ambiente del tipo C5, yo puedo perder hasta 1,5 kg de hierro por cada metro cuadrado en un año, sin ninguna protección. 1,5 kg, acuérdense de ese número. Si lo llevamos a espesor, son hasta 200 micrones. 200 micrones que pierdo cada año de espesor. El zinc también se va a corroer. El zinc no es una protección que es eterna o bien que va a tener una durabilidad muy alta dependiendo del ambiente. Si tenemos ambientes del tipo C5, yo pierdo zinc a razón de 60 gramos por metro cuadrado por año, que es una velocidad 25 veces menor a la del hierro. Si lo llevamos a micrones, son 8,4 micrones de zinc por cada año. Este lugar es un lugar en Chile donde se conjugan muy bien todos los factores que influyen en un ambiente corrosivo, en generar corrosividad del ambiente. Tenemos actividad industrial, tenemos aquí centrales termoeléctricas a carbón, tenemos cloruros, tenemos una humedad muy alta y además, si ven acá al fondo, una chimenea bastante grande que es una fundición de cobre,
donde se procesan concentrados de cobre que son sulfuros de cobre. Para obtener el cobre hay que sacar el azufre y eso se oxida y sale como gas. Si bien todas las plantas pirometalúrgicas de cobre tienen una planta generadora de ácido sulfúrico asociada, no todo el dióxido de azufre es captado. Y eso hace que este lugar sea el lugar más corrosivo de Chile que se ha medido. Entre el 2010 y el 2013 se hizo un mapa de la corrosión atmosférica en Chile que clasificó en diferentes lugares del país desde el punto de vista de la ISO 9223 que les mencioné recién, desde C1 hasta C5, los ambientes en Chile. Y la estación de este lugar resultó ser la más agresiva. Ya les voy a contar por qué me interesa mostrarles este lugar. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia tienen un mapa de la corrosión mucho antes que en Chile. Y también se da la lógica de los ejemplos que estábamos viendo en la descripción de los ambientes corrosivos. Vemos ambientes del tipo C5 muy agresivos a lo largo del borde costero, C5, C4. C3 ya cuando me estoy alejando de la costa y cuando estoy en el interior, ambientes más bien del tipo C2 y puntos en las grandes ciudades donde hay actividad industrial que aportan a la corrosividad del ambiente. Tiene bastante lógica este mapa desde el punto de vista intuitivo. ¿Cómo será la corrosión en Medellín, por ejemplo? Tenemos un punto ahí amarillo que es del tipo C3. Si miramos el mapa de acá, tiene relación con las actividades económicas que hay acá. Vemos gran minería del carbón, vemos petróleo y minería del oro. ¿Qué tienen en común estas actividades con las actividades que yo conozco de mejor forma, que son las chilenas, donde hay procesamiento de minerales de cobre? Que en su gran mayoría, todos estos productos van a ser sacados vía exportaciones a través de un puerto. Y los puertos están expuestos a los ambientes más corrosivos que podemos encontrar. Si además nosotros consideramos en las fases de diseño de un proyecto cuando estamos diseñando estructuras, en general son los ingenieros de obras civiles los que se dedican a diseñar, hacen el cálculo estructural, les quedan toda la estructura calculada con los factores sísmicos y todo eso. Y de rebote, de mala suerte, les toca lidiar con el tema de cómo protegemos esta cosa. Está súper bien calculada, pero ahí vienen los problemas de qué sistema de protección contra la corrosión utilizamos. Es labor de los que conocemos las alternativas, considerando la que nos interesa, que es el galvanizado, en darla a conocer. Por ejemplo, esta zona es el desierto de Atacama en Chile. Tiene un ambiente del tipo C2, un ambiente muy poco corrosivo. Pero tenemos acá una actividad que involucra ácido sulfúrico. Esta pila de lixiviación se está regando, así tal cual como uno riega el pasto en la casa, esto se está regando con una solución de ácido sulfúrico. Hay vientos predominantes que toman parte de estas soluciones y las trasladan a los lugares donde están las plantas de proceso. Este lugar originalmente tenía un ambiente C2, pero dada la actividad y la condición de arrastre de ácido o soluciones ácidas, neblinas ácidas, a este lugar se aumentan las categorías de corrosividad y nos podemos encontrar con cosas como las que están aquí. Aquí tengo una subestación eléctrica que ya está, digamos, al límite de su protección contra la corrosión. Esta subestación tiene 16 años, está galvanizada en caliente. Aquí se nota, yo raspé con el cuchillo del que anda inspeccionando,
Todo el que anda inspeccionando estructuras tiene que andar con un cuchillito y un medidor de espesores, por supuesto. Y esto todavía tenía 40 micrones de zinc, por lo tanto estaba a tiempo para hacer un mantenimiento. Y los mantenimientos de estas estructuras se hacen con pintura. En la minería del carbón tenemos estructuras como estas que vemos acá, que pueden ser stockpiles, pueden ser correas transportadoras como las que vemos en este sector. Todas estas estructuras fundamentalmente están expuestas al ambiente natural a las que está expuesta la estructura. Ahora, ¿qué me dicen estas mismas normas respecto de cómo se va a comportar el galvanizado o bien otros recubrimientos de zinc dependiendo de cada tipo de ambiente y de algunos rangos de espesor que tenga este recubrimiento? Por ejemplo, el galvanizado en caliente, de acuerdo a la ISO 1461, a la NSH 3346, a la ASTM A123, la de Colombia no me la sé. ¿Cuál es? No te escuché. ¿N310? Ya. Bueno, hay una norma colombiana que la conoce aquí en la misma. Si nosotros tenemos un recubrimiento galvanizado de 85 micrones mínimo y estamos en un ambiente C3, vamos a tener una durabilidad muy alta. Esta tabla es de la ISO 14713. Entre 40 a 100 años de durabilidad. Si el ambiente se hace más corrosivo, del tipo C4, 20 a 40 años, C5 entre 10 a 20 años y ambientes muy agresivos entre 3 a 10 años. Si nosotros miramos otros recubrimientos de zinc, como la chapa galvanizada en caliente, donde los espesores son menores, o la chapa electrodepositada, donde son aún menores, deberíamos esperar también durabilidades menores. El galvanizado por inmersión en caliente, como definición, es un recubrimiento de zinc que se aplica al acero y que queda unido metalúrgicamente. Funciona como protección de barrera y como protección catódica por sacrificio. ¿Qué significa esto? Que cuando se expone el hierro y el zinc al mismo ambiente, se va a corroer primero el zinc y cuando se termina ese zinc, se va a corroer el hierro. Este video está grabado en la planta de Buenaventura de Santiago, que es de Beboch. Primero hay un horno que tiene zinc fundido. Este horno tiene un crisol con 400 toneladas de zinc fundido a 444 grados Celsius aproximadamente. El proceso consiste primero en colgar las piezas con estos alambres o con ganchos o con amarras, dependiendo del tipo de pieza, de manera de procesar gran cantidad de piezas de una sola vez a través del levantamiento de estas vigas. Ahí están los colaboradores limpiando la superficie del baño de las oxidaciones y escorias que se forman en la superficie para que no salgan adheridas a las piezas. Este es el típico pasillo que se utiliza en la industria del salmón en Chile. Son piezas típicamente de 11 metros de largo y tienen 1,5 metros aproximadamente de ancho. Se pueden procesar gran cantidad de piezas de una sola vez o bien piezas de gran volumen, dependiendo obviamente del volumen y de las características del crisol con zinc fundido. Ese es el poste o algún tramo de un poste de una señalética o de una antena de transmisión. Esto está encapsulado de manera de captar los humos que se generan en el proceso y como el proceso anterior de limpieza se hace por medios acuosos,
cualquier agua en contacto con un metal fundido va a provocar una explosión, una salpicadura que puede generar un daño bastante grande a los colaboradores. Es un proceso bastante rápido que una vez que ya está galvanizado, esto se enfría en este baño y queda listo para su despacho. Este proceso es el mismo proceso que se inventó hace ya más de 100 años. La diferencia está en que uno puede poner tecnología en las plantas, poner mejores puentes grudas, mejores captadores de humo, mejores sistemas de combustión. El proceso es el mismo, pero se puede optimizar de esa forma. Cuando hablamos de galvanizado general, hablamos de ASTM A123 y la ISO 1461. Esto que está aquí es la típica estructura metalúrgica de un recubrimiento galvanizado. Esta es una imagen que está tomada a 500 aumentos en un microscopio metalográfico. En la parte de abajo está el acero y el recubrimiento galvanizado comienza aquí y termina acá donde está lo negro. Se ven claramente diferentes fases y diferentes capas que forman el recubrimiento. Veamos algunos ejemplos. Esto es un track shop, un taller de camiones de una compañía minera. Está ubicada en el desierto de Atacama, un ambiente del tipo C3, y aquí tenemos proyectada una durabilidad de más de 40 años sin ningún mantenimiento. Son 1.200 toneladas de acero estructural. Esta planta es del mismo proyecto de CAP Minería. Es la planta que abastece de agua al proceso que está más hacia la cordillera. Es una desaladora y está protegida con galvanizado en caliente y además tiene un sistema de pintura, dado que está ubicada aquí en el borde costero. Ya vamos a hablar de los sistemas dúplex. Sistemas de transporte en muelles, como estas correas transportadoras y este muelle que está en la 8ª región en Chile, la zona sur de Chile, donde la categoría de corrosividad anda del orden del tipo C4 de acuerdo al mapa de corrosión atmosférica. Podemos hacer un seguimiento a las estructuras donde se marcan puntos y se puede ir midiendo la pérdida de espesor de zinc a través del tiempo y con eso proyectar también algún tipo de mantenimiento. Así, en un año y medio, ¿cuánto es eso? Son 2 años y medio, yo he perdido de 147 micrones a 142 micrones, es decir, perdí 5 micrones en 2 años y medio, lo que cuadra con un ambiente del tipo C4. Esto es una planta de cal, también ubicada en el norte de Chile, protegida con galvanizado. Estas son imágenes del montaje. Vimos en las tablas entregadas por las normas que tenemos rangos de durabilidad, pero ¿qué pasa cuando nuestros proyectos requieren durabilidades mayores a las que me puede entregar el galvanizado? Vimos en ambiente C5 entre 10 a 20 años, pero ¿qué sucede si mi proyecto necesita 30 años de durabilidad? Puedo combinar los efectos del galvanizado y los efectos de la pintura y hacer un sistema dúplex. En esta imagen se ve acá en negro el acero, se ve el recubrimiento galvanizado, se ve un primer de pintura epóxica sobre el galvanizado y finalmente una capa de determinación, que también en este caso es un epóxico. La clave de los sistemas dúplex está en la preparación de superficie del zinc para aplicar la pintura. Hay normas. Está la STM D6386 que me indica cómo debo preparar la superficie del zinc para poder pintarlo.
¿Cómo funcionan los sistemas dúplex? ¿Por qué los sistemas dúplex de galvanizado más pintura tienen mayor durabilidad que el galvanizado y que la pintura por sí sola? Supongamos que estas dos figuras representan en este lado un sustrato de hierro con una pintura acá esquematizada de color amarillo. La diferencia entre estos dos es que entre la pintura y el acero hay un recubrimiento de zinc. Esta pintura fue aplicada en el mismo momento, el mismo día, del mismo envase, del mismo producto, con las mismas condiciones de aplicación. Por lo tanto, yo debería esperar que el ambiente corrosivo permee la pintura y llegue al sustrato al mismo tiempo. En este caso, se va a encontrar con un sustrato de hierro, que el hierro se va a corroer, ya vimos, a una velocidad en el extremo de 1500 gramos por metro cuadrado por año. El hierro, cuando se corroe, el producto de corrosión que forma se expande 6,5 veces el hierro que lo formó. Por lo tanto, se genera aquí un cambio de volumen que rompe la película de pintura y finalmente deja el libre paso al agente corrosivo que está afuera. ¿Qué pasa si se encuentra con zinc ahora? Vimos que el zinc se corroe a una velocidad menor. Por lo tanto, ese cambio volumétrico, que también es alto, es 4,5 veces, se va a producir a una velocidad menor. Por lo tanto, yo debería esperar que el daño a la película de pintura se genere en un tiempo mucho más prolongado. Así funcionan los sistemas dúplex. En general, la literatura muestra acá un factor de sinergia que va entre 1,5 a 2,7, la durabilidad del zinc más la durabilidad de la pintura. La durabilidad del zinc yo la puedo obtener de las normas que vimos hace un rato, de la ISO 14713, por ejemplo. Y la durabilidad de la pintura, también hay literatura que dependiendo del sistema de pintura y del ambiente al que se exponga, me entregan una durabilidad aproximada. Y con eso yo puedo determinar aproximadamente la durabilidad de un sistema dúplex. Algunos proyectos que tienen sistemas dúplex. Esta zona es la bahía de Quintero, en Chile, es Ventanas, es la foto que yo les mostré donde se conjugaban los factores de corrosividad atmosférica. Aquí está la chimenea que veíamos al fondo, que es la fundición de cobre. Acá vemos las termoeléctricas, ¿ya? Y este es el muelle del puerto Ventanas donde está la estación donde se midió la corrosividad. Haciendo un acercamiento a ese muelle, a ese lugar, este es el muelle de Puerto Ventana, vemos algunas indicaciones acá, que son proyectos. Este muelle fue construido en el año 1970. Lo construyeron empresas de Estados Unidos cuando las empresas de Estados Unidos eran las que operaban los yacimientos de cobre en Chile. Por lo tanto, generaron su puerto para sacar sus minerales y exportarlos. Este puerto está protegido desde 1970 con un sistema dúplex. El muelle, las estructuras de las correas transportadoras, esta bodega son de esa época. Estos son más recientes, estos proyectos son más recientes. Esto tiene sistema dúplex y esto tiene sistema dúplex. Este proyecto es una planta de molienda de cemento que está protegido con un sistema dúplex también que lo hizo Beboch. Esa bodega es esa que está aquí, protegida con sistema dúplex desde el año 1970, sin ningún mantenimiento, en el lugar más corrosivo de Chile. Nos regalaron ahí en Puerto Ventanas, uno siempre tiene amigos en todas partes. Entonces este señor que está aquí nos regaló un trocito de ese ángulo y lo pudimos mirar al microscopio y vemos el galvanizado y las dos capas de pintura que conforman el esquema de protección de esta estructura. Esta bodega es más reciente, es del año 2001, en la misma zona, está galvanizada en caliente, no tiene sistema dúplex
en un ambiente interior y este ya lleva 14 años sin ningún mantenimiento y tiene una proyección bastante alta todavía. Esta es la planta de molienda que les mencionaba, es un sistema dúplex donde los edificios, barandas, correas transportadoras y parrillas de piso están con un sistema dúplex desde el año 2010 y se han inspeccionado, se han revisado las piezas y están en buen estado las estructuras que tienen sistema dúplex. Hay cosas que vienen después del montaje, como por ejemplo los ductos, vienen los electricistas a instalar su equipo y no usan los mismos sistemas de protección que el resto de la estructura y por lo tanto encontramos menores durabilidades. Este es un proyecto que está en construcción hoy día, que es una planta desaladora. El problema de la minería en Chile pasa por la energía y por el agua. Bueno, y hoy día por el precio del cobre. Esto también es un puerto que está en el norte de Chile, donde se está instalando una desaladora que sus estructuras están protegidas con sistemas dúplex. Este muelle es un muelle de descarga de ácido sulfúrico que se utiliza en minería para la lixiviación. Las estructuras superiores están con sistema dúplex, fue un sistema dúplex que se pintó en terreno. Las estructuras bajo la cubierta están con galvanizados y algunos regalos que nos dejan las aves de la zona. Y también se han podido medir algunas estructuras. En un año estamos perdiendo 7 micrones, lo que cuadra con un ambiente del tipo C5. Ese es otro punto medido del mismo muelle, donde estamos perdiendo 4 de 148 a 141, 7 micrones en 3 años. Pierde menos que el otro porque ese punto está un poco más cubierto, no está tan expuesto como el anterior. ¿Cómo podemos evaluar el costo que implica un sistema de recubrimiento en el ciclo de vida completo de una estructura? Se puede tomar algunas consideraciones que nos da la NEIS. Es caluroso Medellín. La NEIS, en el Congreso de Corrosión del año 2014, nos presenta este artículo que se puede descargar desde la página de la NEIS, número 4088. Es una actualización del mismo artículo que estaba del año 2011, del mismo autor, donde me indica las expectativas de vida y consideraciones de mantenimiento para trabajos de pintura. ¿Qué es lo importante? Que me entrega una metodología de evaluación del ciclo de vida de un recubrimiento. Me dice que hay diferentes operaciones que se realizan en tiempos diferentes y que cada una de ellas tiene asociado un costo. Cuando habla de una vida práctica o P años, es el tiempo en que ya se le debe hacer un retoque o un primer mantenimiento al sistema de pintura. Es cuando tiene entre un 5 y un 10% de productos de corrosión sobre ella. Ahí hay que hacer un retoque, un touch-up, que cuesta, si el original lo hicimos en taller, un 60% del costo original. 33% de P en años hay que hacer una pintura de mantenimiento que cuesta ya un valor considerable, 105%. Y finalmente, luego de este tiempo, a un 50% de P, yo tengo que volver a pintar la estructura y comienza mi ciclo nuevamente. Esos tiempos están tabulados dependiendo del tipo de pintura. La tabla que aparece en el artículo es bastante más extensa que esta es solo un extracto, dependiendo del ambiente, del número de capas, del espesor y del tipo de preparación de superficie, es
el tiempo para el primer mantenimiento de algunos recubrimientos de pintura. Si vemos sistemas, por ejemplo, los alquídicos, en un ambiente del tipo C5, al 5.º año yo voy a tener que estar pintando. Sistemas epóxicos ya tienen mayor durabilidad y cuando aparece el zinc, ya sea como epóxico, como inorgánico o como metalizado, las durabilidades son mayores. Aquí hay un ejemplo para un proyecto de 1.500 toneladas de 15 milímetros de espesor promedio con su costo inicial en relación o relativo al costo de este sistema de pintura. Si este sistema de pintura cuesta 100, el inorgánico de zinc más un epóxico o más un poliuretano cuesta 147. Para galvanizado, con este espesor y este tonelaje, podemos encontrar que está más alto que el sistema epóxico de 2 capas y a un valor más bajo que el sistema epóxico poliuretano. El galvanizado yo lo cobro por kilo, entonces si yo tengo espesores mayores, estos valores van a ir en aumento y pueden que compensen en algún caso. Pero la metodología presentada recién para este sistema de pintura me dice que yo hago mantenciones al año 9, 12, 16, 25, 28 y estoy pensando en que mi estructura tiene una durabilidad de 30 años. Con el sistema inorgánico de zinc, epóxico y poliuretano, yo tengo efectivamente una mayor durabilidad y le hago 3 mantenimientos a la estructura en los 30 años. Con el galvanizado en caliente, que tiene un valor ahí entre medio bastante competitivo, al año 17 yo tengo que hacerle un mantenimiento. Y no le hago ningún otro mantenimiento, ya que al año 17 yo todavía tengo zinc y lo que hago es un sistema dúplex en terreno, cuya durabilidad para el segundo mantenimiento se prolonga mucho más allá que en los sistemas de pintura. Si lo llevamos a un gráfico, los mismos datos que estábamos viendo recién, que esto está de acuerdo a la metodología del artículo que vimos recién, y datos sacados de la norma ISO 14713, vemos que el menor costo inicial lo tiene este sistema de pintura, pero a lo largo de que van pasando y se van provocando daños a los sistemas de pintura, hay que hacer operaciones de mantenimiento que me van incrementando los costos. Entonces, si yo estoy pensando en la inversión inicial, puedo tener recubrimientos bastante más baratos que estos, pero las mantenciones van a ser más periódicas y finalmente en el ciclo de vida van a resultar más caras. Un ejemplo, y esto lo muestro tal cual como se presentó en un congreso de protección contra la corrosión en el año 2012, esto es de Minera Los Pelambres, minera de cobre, que tiene su puerto en la localidad de Los Vilos, en Chile. Este puerto empezó a operar el año 2001. El año 2003 estaba la gente de operaciones de este puerto pidiéndole plata, pidiéndole dinero al directorio para hacer mantenimiento. Es decir, al tercer año estaban fallando los sistemas de pintura. ¿Cuál fue el problema? Daños tempranos, acelerados de corrosión, cosas así se estaban viendo en el año 3. Entonces aquí claramente hay un problema. El problema fue de la ingeniería, el problema fue del aplicador. No sé, se hizo un estudio y determinó que era el sistema de aplicación de la pintura el que había estado con problemas, dado que se aplicaron espesores menores y la preparación de superficie no fue correctamente ejecutada. El dato interesante de ver aquí, primero, que se protegieron 70.783 metros cuadrados hasta el año 2011. Los costos de mantenimiento fueron hasta el 2011 de 8,8 millones de dólares. Yo creo que no todos los presentes acá tenemos 8,8 millones de dólares para hacer mantenimiento de un puerto. Y obviamente aquí se indica que no hubo ni incidentes ni accidentes personales que lamentar.
Este es del año 2011. Esto se presentó en el Congreso de Protección contra la Corrosión del 2015 y presentaron el mismo proyecto y hoy día van en 18 millones de dólares que se han gastado en mantenimiento de esta estructura. Y esto tiene relación y tiene sentido con la primera lámina que les mostré. Voy a cambiar de tema, me quedan unos minutos. Nosotros sabemos, por lo que se nos enseña en la universidad, los que estudian ramos relacionados con construcción, que el acero embebido en el hormigón se encuentra protegido. Es el mismo hormigón el que protege al acero. Eso es cierto. El hormigón, cuando genera una masa y un pH muy alcalino que pasiva la superficie del acero y lo protege contra la corrosión. Sin embargo, este hormigón va a interactuar con el ambiente. Y si en el ambiente, afuera, tenemos cloruros, esos cloruros van a ingresar al interior del hormigón. Supongamos que se generan perfiles de cloruros como los que están acá. Tenemos un cloruro alto afuera porque podemos estar donde, claramente hablando del borde costero. Los cloruros comienzan a ingresar al interior. Cuando llegan a cierto nivel en las zonas aledañas a la barra de refuerzo, esa capa que estaba protegiendo al acero se despasiva, se rompe y comienza la corrosión del acero que está embebido en el hormigón. Como ya lo dijimos, el producto de corrosión de hierro se expande 6,5 veces el volumen del hierro que lo formó, por lo tanto genera tensiones en el hormigón, generando este tipo de agrietamientos y finalmente desmembramientos de la estructura de hormigón, y se expone finalmente la enfierradura directamente al ambiente corrosivo. Ustedes han visto manchas de herrumbre todos hemos visto manchas de herrumbre en estructuras de hormigón armado. Cuando vemos la mancha de herrumbre en la superficie, es porque aquí adentro la cosa ya está bastante avanzada. Ya se generaron grietas, ya se generaron ese tipo de problemas. Yo creo que esto es familiar para muchos de los que estamos aquí. Vemos corrosión en el hormigón, vemos este tipo de fallas. Esto era de una piscina, aquí ya no quedaban barras, era solamente óxido. Estos son los pilotes de un puente, también. Esta foto que está aquí hace mucho sentido del uso de cómo nosotros nos protegemos contra la corrosión del acero de refuerzo. Los códigos para construir, por ejemplo, el ACI 318 indica cómo se debe construir, cómo se debe proteger la estructura dependiendo del ambiente donde se ubique. Una de las alternativas que considera ese código es el galvanizado en caliente. Esta foto fue tomada de una estructura que tiene una historia con Beboch, que es este muelle que está aquí. Ese muelle no fue diseñado con esa geometría. Este muelle estaba protegido contra la corrosión de manera de una muestra para nosotros, de una probeta. Este muelle era una probeta. Ustedes saben lo que pasó en Chile el 27 de febrero de 2010. ¿No? Hubo uno de los terremotos top 10 en cuanto a intensidad. Y este muelle
estaba en la zona del epicentro de ese terremoto. Por lo tanto, no había cómo no sufriera lo que sufrió este muelle. Ahí las placas se corrieron y dejaron este muelle como una verdadera acordeón. Entonces yo lo primero que vi fue, chuta, mi probeta se acabó. Pero después, dándole un poquito de tema, pudimos tomar probetas y enviarlas al laboratorio de manera de determinar cómo estaba funcionando mi barra galvanizada que habíamos puesto en ese muelle hace 7 años. Se tomaron probetas con armadura y se enviaron al laboratorio de corrosión de la Universidad Católica de Valparaíso, que es el mismo laboratorio que generó el mapa de la corrosión en Chile. Y determinaron, bueno, le hicieron muchos análisis de corrosión, de esos que les gustan a las profes que hacen corrosión, curvas de polarización y cosas raras, pero finalmente las conclusiones van sobre que la existencia de hormigón, primero, era de buena calidad, y segundo, un acero galvanizado que estaba en estado pasivo, no se estaba corroyendo. La velocidad de corrosión era de 1,2 a 1,6 micras por año. Era una velocidad de corrosión bastante baja. Algunos ejemplos de esta aplicación. En Chile también, la central térmica de generación de electricidad Santa María de Coronel usa agua de mar para el enfriamiento de sus equipos. Entonces, el foso desde donde se bombea esa agua de enfriamiento está protegido con barras de refuerzo galvanizadas. Este proyecto son 600 toneladas de refuerzo galvanizado. Hoy día, sobre el río Hudson, en Nueva York, se está construyendo un puente. Pueden ingresar a esta página web de New NI Bridge y se van a encontrar con estas mismas fotos, videos y muchas otras información interesante de la construcción del puente. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? Que se están utilizando 30.000 toneladas de acero de refuerzo protegido con galvanizado. ¿Cómo nos veríamos con 30.000 toneladas aquí? Primero, ¿por qué un nuevo puente? El puente original fue diseñado en 1955 para las condiciones de tráfico de 1955. Por lo tanto, ahí era un cuello de botella y un generador de accidentes. No hay carriles para vehículos de emergencia. Y lo más importante desde el punto de vista económico, que el costo esperado en los próximos 20 años para el mantenimiento y rehabilitación de la estructura del puente es de entre 3 a 4 billones de dólares. Y ya se han gastado 750 millones en la última década. Con este dinero, hoy día hacen un puente nuevo con una proyección de vida útil sin mantenimiento, utilizando refuerzo galvanizado de 100 años. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si tiene el dinero para hacer la inversión, genera una durabilidad de 100 años y se ahorra un montón de otro tipo de problemas. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, espero... Dígame. Atento. El acero de por sí ya está, como decimos, inoxidable.
¿Cómo? El acero de por sí ya es inoxidable en cuestión de resistencia al ataque del oxígeno, de la corrosión. ¿Ya? La pregunta es si en otro caso está corroído, no se pasiva, igual no hay consumo o daño del material, si se recubre a pesar de, es decir, si se galvaniza aunque esté corroído. ¿Sí es clara la pregunta? Tengo la superficie De un acero inoxidable de un acero que está corroído. que está con corrosión. Dentro de mi proceso yo estoy galvanizando. Está reemplazando. Estoy sobre la corrosión o sobre el óxido de hierro que se generó, adicionando el recubrimiento, el zinc, Lo está pintando con pintura rica en zinc. o con el mismo zinc. Eso generaría problemas de todas maneras. Es decir, estamos pintando sobre un sustrato que no está preparado de la manera óptima, porque tenemos productos de corrosión. En general, todos los sistemas de protección, independiente de cuál sea, todos los sistemas de recubrimiento necesitan una preparación de superficie adecuada para tener un buen desempeño. Si yo estoy pintando sobre un acero inoxidable que tiene productos de corrosión, probablemente tenga un menor comportamiento o una menor durabilidad que si lo hiciera preparando correctamente esa superficie. Ya, pues me refiero a retirar los productos de corrosión, no sé qué tan posible sea en el proceso, pero lo ideal es retirar los productos de corrosión y en general tener una rugosidad necesaria para poder aplicar el sistema de pintura. Ahora, yo no sé cómo se comportan las pinturas ricas en zinc con respecto a los aceros inoxidables. Desde el punto de vista de la protección catódica. ¿Qué pasa si tenemos un daño al recubrimiento y se puede exponer al ambiente ambos recubrimientos? El zinc puede que tenga una velocidad de corrosión muchísimo mayor en esa zona. Ahora, también tenemos que considerar cuáles son las recomendaciones de los fabricantes de pintura para aplicar sobre acero inoxidable, que ahí también puede tener una mejor solución. Y cuando se hablan de cátodos de sacrificio, ¿tiene que ser recubrimiento o puede ser conectado externamente a la pieza? La protección catódica se puede aplicar de dos formas. Una con ánodos de sacrificio, exponiendo ahí ánodos de sacrificio para que se corroan y no se corroa la estructura, o bien instalando sistemas de corriente impresa. Aquí el problema es que hay un elemento que se está corroyendo que está entregando electrones desde el punto de vista electroquímico. Entonces, si yo pongo esa fuente de electrones externa, como una corriente, eso pasiva la superficie metálica. Los sistemas de protección catódica funcionan cuando están bien calculados. Pero entonces eso se está aplicando a nivel de... Pues yo no lo vi acá en la presentación. Se sumerge el electrodo de sacrificio en una solución iónica, Claro. o simplemente está sin ninguna... Es que depende de la aplicación. Los sistemas de protección catódica funcionan bien y tienen una aplicabilidad bastante buena en estructuras que están enterradas o sumergidas. Ahí funcionan bien. Para el tema de corrosividad atmosférica son los recubrimientos los que tienen mejor comportamiento, porque necesariamente tengo que tener un contacto con un electrolito, por eso lo necesito o enterrado o sumergido. Eso como sistema de protección catódica. Si su aplicación está por una condición atmosférica, ahí tiene que aplicar recubrimiento. Y probablemente, yo creo que se tiene que hacer asesorar por
los técnicos de las empresas de pintura que les recomienden un sistema de pintura que sea, primero, compatible con el acero inoxidable y segundo, que sea compatible también con una preparación de superficie no tan buena como la que se hace en una maestranza o en una planta de pintura. Puede que hayan ahí algunos productos que le puedan servir. Normalmente son epóxicos. Los epóxicos tienen buena adherencia sobre múltiples sustratos. Porque hay estructuras menos necesarias en cuestión de fuerza. El hierro, por ejemplo, también tiene ese proceso. Cuando se habla de ya estructuras pequeñas, los clavos, los tornillos, los recubrimientos de ese tipo. También elementos de sujeción, clavos, pernos, el sistema de sujeción, la golilla, la tuerca, también se pueden galvanizar en caliente. La diferencia está en cómo se retira el exceso de zinc de la superficie. Nosotros vimos en el video que eran estructuras que se retiraban del crisol y el exceso de zinc caía solamente por gravedad. En este caso, por ejemplo, la aplicación típica y más clara de un perno que tiene ahí una rosca donde se va a atornillar una tuerca que yo, si la saco del crisol, va a quedar ahí con una gota, va a quedar el hilo ahí estropeado. Voy a tener que repasar el hilo o bien no voy a poder poner una tuerca, no va a funcionar bien. Entonces hay procesos de galvanización en que la última etapa se quita el exceso de zinc por centrifugación. Se pone el material dentro de un canastillo, se galvaniza tal cual como se galvaniza la estructura. Ese canastillo se pone en una centrífuga que gira a altas velocidades y el exceso de zinc, que aún está líquido, sale hacia las paredes y salen las roscas y el exceso de zinc no interfiere con la aplicación de los productos. ¿Chile es fuerte en la extracción del zinc? No, hay poco zinc. Hay una mina, creo, en el sur de Chile. Los que son fuertes y son una de las potencias mundiales de producción de zinc es Perú. Muchas gracias. Ok.